de enchufe. Eh, este viernes 8 de febrero de 2013 se cambia el horario por cuestiones necesarias. También tuvimos problemas hoy en la noche para transmitir el primer enchufe en este nuevo horario. Entonces vamos a dejarlo grabado en otra plataforma y lo vamos a subir a YouTube. Es lo que van a estar ustedes viendo en estos minutos. Les aviso para que no se asusten y piensen que ya se acabó el enchufe. Va a seguir en esta transmisión y vamos a continuar, o vamos a continuar mejor dicho, con la cuestión de los extranjeros en México. En la transmisión anterior comentábamos el documento de los extranjeros en México elaborado por el INEGI, algunas bases estadísticas elaboradas por el Instituto Nacional de Migración, y esta vez traemos ya un compendio de fuentes tanto bibliográficas como estadísticas interesantes, que vamos a ir presentando conforme vayamos avanzando en el programa. La bibliográfica es principalmente un libro de un estudio que elaboró una investigadora titular llamada, bueno, eso no en de la UNAM, de la Facultad de Ciencias, perdón, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y es doctora en Historia, precisamente. También directora de los estudios históricos de INA y miembro de los sistemas de investigadores de CONACYT. Creo que tiene mucha experiencia en este tema y vale la pena leer esta obra, que desde mi punto de vista responde a esta pregunta mental que en el enchufe anterior un usuario llamado Raccoon nos hizo en el chat. Él preguntaba por qué los extranjeros son México, y el capítulo primero de esta obra, que se llama De Tierras Extrañas, un estudio sobre inmigración, sobre la inmigración en México de 1950 a 1990. En el capítulo 1 aborda toda la cuestión relacionada con la actitud oficial ante la inmigración. Se subdivide de la simpatía a la antipatía, el origen de la política restrictiva, México es para los mexicanos, la expansión demográfica y la inmigración extranjera, los admitidos y entre migrantes y residentes, en un total de 70 páginas que resumen de manera clara y concisa el porqué de que los extranjeros no tengan una cifra importante o no sean una representación importante en la población total mexicana. A lo largo de los años siempre han sido pocos, siempre han estado por debajo del punto porcentual en los censos de población. El primero, que se elaboró en 1895, el que por cierto no consideró esta variable, pero que se tienen contabilizados desde inicios del siglo XX los extranjeros que residen en nuestra república. En ese sentido, pues vamos a decirle, según resumen sintético, su servidor, de este capítulo que leí entre semana, me dejó verdaderamente asombrado. Tiene aspectos que uno no considera o no consideraba, ¿no?, como trascendentes para explicar el porqué de los extranjeros como un grupo minoritario de la población mexicana. Vemos por aquí que anda Abraham, un saludo. Pero vamos si gustan, a reseñar un poco este capítulo que me parece fundamental.
Durante el siglo XIX, una de las ideas elementales del gobierno mexicano era buscar de alguna forma, perdón, se nos traba la garganta, tratar de alguna forma de poblar nuestro territorio nacional y además reactivar el campo, la producción interna. Eh, y bueno, ¿cómo lo haría? Facilitando el establecimiento de extranjeros en la República con leyes, con tratados, ¿no? Por ahí hubo un tratado en el siglo XIX con Japón, que fue el primero de manera internacional en la cuestión de migración, ¿sí? Y de ahí en adelante, pues, el mexicano implementó leyes, implementó acuerdos, implementó reformas constitucionales que permitieron a los extranjeros vivir en nuestro territorio, asentarse en él, tener oportunidades de trabajo y oportunidades para principalmente presentar sus cuestiones, bueno, no, presentar propuestas tecnológicas, em, educativas y intentar desenvolver la economía mexicana, que en aquel entonces era pobre. México era un país bastante paupérrimo, de estas condiciones, y además de ello pues no había mucha población. También para aquellos años era fundamental para los gobiernos, o era sinónimo de progreso, de tratar de poblar, ¿no?, los territorios con los extranjeros. En algunos países la visión era que se poblara con población de raza superior. Por ejemplo, en Chile se seguía pensando que era mejor que vinieran los caucásicos, los anglosajones. O te traban por un segundo de repente. Ok, vamos a tratar de bajar el ancho de banda. Bueno, que me avisa. Veamos cómo lo hacemos. No, es que si detengo una grabación va a ser peor. Vamos a seguir así. Si se sigue trabando más, me dices. Bueno, estábamos con que en algunos países tratar de poblar con población de raza blanca, de caucásica, anglosajona, pues se veía como la mejor opción, ¿no? Para tanto mejorar la calidad genética, la calidad humana. Sí, ese tipo de cuestiones tan raciales se tenían en cuenta en el siglo pasado, el siglo XIX. Pero poco a poco pues, se fue cambiando esta concepción. Aunque siempre fue imperante en todos los países, preferían que llegaran europeos, o preferían al europeo por sobre los asiáticos. Y esto es una tendencia que se seguirá viendo a lo largo de los años. Cabe señalar, antes de iniciar los antecedentes históricos, que en el siglo pasado, hasta el año 2000, la población extranjera en México se quintuplicó, pasó de 100.000 a 500.000 habitantes, y ahora en el 2010 parece ser que había casi 1 millón de extranjeros en la República, que ni siquiera así representan el punto porcentual de la población total mexicana, representan el 0.86% de total de la población mexicana, y estos se subdividen a su vez en población de distintos países, principalmente estadounidenses, que representan más del 70% de esta población. En fin, les contaba sobre estas cuestiones raciales imperantes, ¿no?, que los extranjeros eran mejores, tenían mejores genes y demás. El caso es que se intentó atraer a los extranjeros a nuestra república con tantas leyes y tratados internacionales.
nunca cumplió su cometido. Es cierto, vinieron comunidades de ingleses, de franceses, de italianos, ¿no? Pero nunca de una forma significativa. Realmente fue un total fracaso esta cuestión. El desarrollo del país principalmente se dio en épocas de desarrollo económico estadounidense y bueno, en una dictadura de 30 años que México se conoce como el Porfiriato, ¿no? Durante todo el siglo XIX se trató de podernos a nuestra nación con este tipo de tendencias, pero no funcionó. Se viene, ¿no? Se viene el Porfiriato. En estos años se tratan de implementar medidas de crecimiento económico. Al país del norte estaba yendo bastante bien. Sin embargo, el país del norte, Estados Unidos, empezó también a limitar la inmigración a su país por cuestiones de que venían chinos y traían el ébola, traían enfermedades que no habían en América y bueno, por razones sanitarias dijeron, ¿saben qué? Vamos a parar esto, vamos a implementar reformas migratorias, programas de control migratorio y al final de cuentas en 1890 ya comenzó a existir lo que se conoce como la patrulla fronteriza y empezaron a revisar quién entraba y quién salía de su país, cosa que hasta en ese entonces no se hacía. En el caso de México, pues en esos años benefició un poco, ¿no? El hecho de que extranjeros viniesen a la República, chinos y japoneses se establecieron en el país, pero gracias al porfiriato y al desarrollo económico en esos años, como lo digo, relacionado principalmente con el desarrollo económico de Estados Unidos, eh, pudimos sobresalir. La República se hizo una potencia rápidamente económica, a pesar de estas desigualdades sociales, a pesar del trato de los trabajadores, a pesar de lo poco que se ganaba. Se trabajaba mucho y ganaba poco, era una economía de la explotación, pero funcionaba, hay que decirlo también, y desarrolló amplios sectores económicos del país, a pesar de todas estas cuestiones tan lamentables. Ya se vendría un estallido social en contra, ¿no? De esta situación tan repugnante, pero no llamarlo así, y estos bajos salarios en la Revolución Mexicana. Sin embargo, con el porfiriato hay que reconocer que también llegaron al país y también por cuestiones de la Primera Guerra Mundial un sinfín de extranjeros a la República, polacos, libaneses, alemanes, franceses, españoles, en fin, de una gran cantidad de naciones y se establecieron en el país. Algunos eran comerciantes, inversionistas, rentistas como los estadounidenses, y esto también de alguna forma incentivó el desarrollo económico del país. Sin embargo, estos hombres de negocios que llegaban al país y que invertían con una facilidad tremenda, pues prontamente se hicieron ricos. Hay que decirlo que estos extranjeros en poco tiempo fueron superiores en amplios aspectos a los mexicanos y esto causó sentimientos xenofóbicos en el mexicano común y corriente. Se empezó a tener odio hacia los extranjeros. Se decía entre la sociedad que cómo era posible que ellos tuvieran los mejores cargos y se supone que el desarrollo económico era para los mexicanos. El nacionalismo empezó a resurgir y bueno, llega este estallido social de la Revolución Mexicana y con ella algunos inversionistas extranjeros deciden huir del país. Hay una situación obviamente de violencia, de guerra, de conflicto social y pues todo termina en la Constitución de 1917, en donde se establece en los artículos de esta Constitución limitantes políticas, limitantes económicas, limitantes sociales a los extranjeros. No podrían inmiscuirse en asuntos políticos, ese es un aspecto fundamental. No podrían adquirir propiedades. No pueden los extranjeros invertir en México a menos que el gobierno se los permita.
Todo ello eran imitantes ya establecidos en esta constitución. En 1908 se establece la primera ley de inmigración, intentando ya por fin elaborar registros de los extranjeros que entraban y salían. Aún no estaba muy configurada esta cuestión de los mejores migrantes son los únicos que podrán entrar a la nación. Aún estaba esta tendencia de poblar nuestra república con extranjeros con toda la facilidad del mundo. Inclusive se les apoyaba con el transporte, se les incentivaba en algunos aspectos. Vaya, el gobierno mexicano estaba tan a favor de los inmigrantes que inclusive les pagaba en algunos sentidos, ¿no? Pero esto se acabó después del Porfiriato y cuando vinieron estas tendencias xenofóbicas, o estas actitudes xenofóbicas en contra de los extranjeros, que siempre los mexicanos hemos tenido hacia extranjeros de algunas nacionalidades. La mejor de todas se traduce en el odio que tenemos contra los gringos, ¿no? Y el medio en el que mejor se vislumbra, pues es el fútbol, ¿no? Em, Hay siempre conflictos roces más bien entre estadounidenses y mexicanos, y los vemos, ¿no? Si gana la selección, pues qué bueno, me voy a burlar del estadounidense porque pues de otras maneras no me puedo burlar. Ellos son mejores en todos los sentidos que yo, pero si me gana Estados Unidos, pues yo me decepciono y trato de hacer cualquier cosa. Por ahí hay notas, ¿no? A veces que los aficionados se vuelven locos y van a los hoteles donde están hospedados estadounidenses y pues tratan de golpearlos, amenazarlos y demás. Se han dado muchos casos así, ustedes lo saben. Y es parte de esta cuestión cultural, ¿no? Que la hemos ido arrastrando, que no sé si beneficie o perjudique a la nación, pero sin lugar a dudas es un referente importante a la hora de hablar de por qué los extranjeros no vienen a la República. Vamos a poner la presentación de imágenes. Ok, alguien cumpleaños hoy. Vamos a ocultar acá. Vamos a poner aquí el presentador de imágenes. Listo. Ahí está una imagen de los pamoderos ahí mexicanos que estaban quejándose a las afueras de un hotel, intentando no entrar al hotel y mentarles la madre a los estadounidenses. Decepcionante esta cuestión. Bueno, después de la primera ley de inmigración en 1908, se crean algunas otras. Se consuma la revolución en el país, se establece la paz, entran algunos presidentes de la República, después de Álvaro Obregón, quien por cierto estaba a favor de los menonitas, porque eran personas trabajadoras y respetuosas, así lo menciona el texto. No todos los presidentes desde luego tuvieron una actitud positiva ante los extranjeros, pero en el caso de Álvaro Obregón aún se vislumbraba esta cuestión. Vienen tres presidentes de lo que fue 1924 a 1928, si mal no recuerdo, en un proceso llamado el Maximato. Esta etapa de México donde imperaron actitudes nacionalistas de los presidentes y de la población en general, y que poco a poco con el desarrollo económico mexicano en el siglo XX, en particular en el milagro mexicano de lo que fue la década de los 70, perdón, de la década de 40 a los 70, en donde se desarrolló México en cuestiones tecnológicas, sociales, económicas y por qué no decirlo también políticas, ¿no? Se funda el Partido Revolucionario Institucional, antes conocido como el PRM, Partido Revolucionario Nacionalista, Partido Nacional Revolucionario, perdón, sí, PNR, disculpen. Después se convierte en el PRI
Y el primer presidente de la República, en ese sentido, eh, priista, pues es Lázaro Cárdenas del Río, ¿no? Bueno, ese todavía es del PNR. Sería hasta Álvaro Ávila Camacho cuando ya se llama Partido de la Revolución Mexicana. Am, no, son más, ¿eh? Son más años, disculpen. Sí, el primer presidente del PRI oficial fue Miguel Alemán Valdés. Sí, muy por ahí. Voy a leer unas citas que tengo por acá. Oh, no, nos vamos a seguir con el contenido. A ver, bueno. Las medidas que se establecen en México de control de inmigración estaban encaminadas no solamente a regular estas enfermedades que traen los extranjeros, sino también a incentivar la inmigración de personas con capacidades suficientes, tanto de adaptación como de capacidades intelectuales, que pudieran aportar algo a nuestro país. Pudiera ser mejoras en el campo, mejoras en el sector educativo, mejoras en el sector tecnológico. Se despedía que eh, tuvieran o pudieran demostrar buena conducta, que no tuvieran antecedentes, que estuvieran de muy buena salud, de muy buena forma. Eh, Enfermos y pobres no entraban a la República, se les removía. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y después de haber implementado la Ley General de Población en el 1936, hubo una clara inmigración selectiva. A los españoles, por ejemplo, cuando se da esta guerra civil, se les deja entrar sin ningún tipo de restricción. Inclusive si ellos pedían eh, la naturalización, se les otorgaba sin ni siquiera haber vivido 5 años en la República. Como el control de en ese sentido lo tenía la Secretaría de Gobernación, pues era muy sencillo darles la nacionalidad a los españoles que huían de su situación eh, política. Así también pasó con los argentinos y uruguayos en sus respectivas crisis y conflictos. También a los chilenos que llegaron a la República. Y hubo una clara negatividad hacia algunas nacionalidades asiáticas, ya lo habíamos dicho, se limitó tanto para chinos como para japoneses. Sin embargo, cabe hacer mención de que siempre estaba esta dicotomía, o siempre existió esta dicotomía entre liberales y conservadores. Los primeros tratando de incentivar el desarrollo económico, el desarrollo tecnológico, el desarrollo social del país, el pluriculturalismo, y los conservadores pues tratando de que no cualquiera entrara a la nación. De hecho, por los conservadores fue que muy pocos judíos pudieron entrar en, en los conflictos de la Segunda Guerra Mundial, de estas personas que huían. Por eso es que muchos quedaron en Estados Unidos, otros se fueron a la Franja de Gaza, o bueno, a los territorios de la antigua Palestina, y pues la mayoría llegaron o arribaron a los Estados Unidos. Algunos quisieron entrar en México, pero no se les permitió. Muy poquitos, principalmente grandes empresarios o que tenían conexiones con mexicanos, pudieron entrar a la República. Es por eso que no hay una comunidad judía tan grande en nuestra nación, ni tampoco judíos en una gran cantidad. Pues estamos hablando de quizás miles o cientos de judíos en la República Mexicana, es realmente intrascendente, pero los hay. Bueno, hablando de las leyes generales de población, para
Vamos a leer los antecedentes del Instituto Nacional de Migración, que fue fundado, si mal no recuerdo, para ir de 1940. Este Instituto Nacional de Inmigración, que buscaba llevar el conteo, ¿no?, y el registro de las personas que transitaban para la República, que se introducían y demás. Donde sí, parece ser que hasta los 70s se crea el INM. Sí, tiene razón aquí el texto. Bueno, vamos a leerlo. Largos unos párrafos, pero antes de leerlos, porque tienen la cuestión legal de la política restrictiva y cómo se fue desarrollando. Dice así. Luego de la independencia de México se emitió el decreto sobre colonización del 18 de agosto de 1824, el cual a los extranjeros la posibilidad de establecerse en el territorio nacional, otorgando seguridad jurídica a su integridad física y a sus propiedades, siempre y cuando se sujetasen a las leyes del país. A mediados del siglo XIX se publicó el decreto sobre extranjería y nacionalidad de los habitantes de la República Mexicana del 30 de agosto de 1854. Entre otras disposiciones, se estableció que los extranjeros no gozarían de derechos políticos, ni podrían obtener beneficios eclesiásticos, tampoco podrían ejercer la pesca en las costas mexicanas, ni practicar el comercio por medio de sus buques mercantes. Igualmente no podrían obtener cargos municipales ni otros similares en el Estado. Cabe hacer mención de que nunca en la historia de México se les permitió a los extranjeros, a excepción de las monarquías que se impusieron, de establecerse en las cuestiones políticas, ¿no? Podían ingerir en algunos, es cierto, pero no podían quedar como políticos, como presidentes municipales, como gobernadores o como presidentes de la República, a menos estas excepciones de monarquías, ¿no?, que se establecieron en el país. Como una secuela de la reforma, el 16 de marzo de 1861 se instaló un registro para matricular a los extranjeros ante la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores, a efecto de hacer constar su nacionalidad y gozar de los derechos que les concediesen las leyes y los tratados que México hubiese firmado con sus respectivas naciones. Como les dije, la primera de ellas se dio con Japón por ahí de 1800. Por su parte, la política migratoria de colonización emprendida por el Porfiriato dio origen a la Ley de Extranjería y Colonización del 20 de mayo de 1886, en la cual se incorporó el derecho a los extranjeros para radicar en el país. Además, se dispuso que los extranjeros gozaran de derechos y garantías otorgadas por la Constitución mexicana, de la misma manera que los mexicanos, salvo la facultad del gobierno para deportar a extranjeros perniciosos. Artículo 33 de la actual Constitución mexicana. Ya entrada en el siglo XX, el 22 de diciembre de 1908, se publicó la primera ley de inmigración, correspondiendo su aplicación a la Secretaría de Energía y el Despacho de Gobernación a través de inspectores, agentes auxiliares y consejeros o consejos de inmigración. Dicha ley estableció restricciones para la admisión de extranjeros, entre otras razones por motivos de salud pública, como ya se había mencionado. Asimismo, determinó que los extranjeros con residencia de más de 3 años, sin ausencias, serían equiparables a los ciudadanos mexicanos. En marzo de 1926, el entonces presidente Plutarco Elías Calles, del Partido Comunista Mexicano, promulgó una nueva ley de inmigración que derogó a la inmigración antes mencionada. Dicha norma respondió a la tendencia nacionalista de la Revolución Mexicana y adoptó una política tendiente a proteger los intereses nacionales y de su economía. Así estableció la obligación de los extranjeros de comprobar buena conducta y forma honesta de vivir, y atenderse a inspección de las autoridades migratorias. Esta ley enumeró 2 casos en que se restringía la inmigración de extranjeros, entre ellos a la mano de obra foránea, además de vedar la inmigración de extranjeros narcotraficantes y toxicómanos, y se
se tipificó por primera vez el delito de tráfico de indocumentados. Aquí ya se habla de estas cuestiones a partir de la reforma que hizo, ¿no?, el señor Plutarco Díaz Calles en esta nueva ley de inmigración, estableciendo estas limitantes, ¿no?, físicas, intelectuales y de adaptación, ¿no?, para que los extranjeros tuvieran más trabas para así establecerse en nuestro territorio nacional. Hay que recordar, o cabe hacer mención, que a pesar de estas restricciones, algunas nacionalidades siempre fueron bienvenidas, como les comentaba, estadounidenses, principalmente inversionistas y rentistas, y también los españoles eran vistos con buenos ojos. Principalmente me focalizo mucho en la cuestión de que pues ellos saben español, sabían más o menos del país, su integración cultural sería muy rápida. Esas eran las consideraciones que tenían sobre estas personas por sobre los extranjeros asiáticos, africanos y demás. Y yo creo que sí fue un éxito, sí fue un acierto, y que se dio sí, de una manera bastante injusta, pero respetando, ¿no?, las tradiciones mexicanas, respetando la cultura. Y bueno, tanto es así que actualmente tenemos los mexicanos y seguimos haciendo y tenemos tradiciones que tienen años, siglos inclusive, ¿no?, en algunas fechas del calendario, en el caso del país, ¿no?, mexicano. Bueno, asimismo, esa ley de 1926 estableció el registro de extranjeros y nacionales obligada a documentar las entradas y salidas del país, creó una tarjeta para identificar a los migrantes, registrar los movimientos migratorios y controlar el cumplimiento de las normas, además de regular la salida de trabajadores mexicanos al extranjero. El 30 de agosto de 1930 fue promulgada una nueva ley de migración que recogió buena parte del espíritu de la anterior y simplificó muchos de sus procedimientos. Dicha ley dividió el servicio de inmigración en central, a cargo del Departamento de Inmigración de la Secretaría de Gobernación, de Puertos y Fronteras, e Interior y Exterior. Dicho instrumento ordenó la creación del Consejo Consultivo de Inmigración, en tanto que el registro de extranjeros quedó a cargo de los ayuntamientos y delegaciones de distrito y territorios federales. En agosto de 36, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, se promulgó la Ley General de Población para regular los asuntos migratorios y los relativos al turismo, la demografía, la identificación y registro de personas. También se creó la Dirección General de Población dentro de la Secretaría de Gobernación. Dicha ley estableció las calidades migratorias de turistas, transmigrantes, visitantes locales, visitante extranjero, inmigrante e inmigrado. En este último caso, después de recibir 5 años o por contraer matrimonio con mexicano y mexicana y tener medios necesarios para el sustento. Asimismo, la norma dispuso de la figura de los depósitos o fianzas como garantía para que los extranjeros pagasen una eventual repatriación. Con el fin de ampliar algunos aspectos contemplados en la ley anterior, en diciembre del 47 se promulgó una nueva ley de población que prevaleció hasta 1974. Esta ley facilitó la inmigración colectiva de extranjeros sanos que demostraran buen comportamiento y fueran fácilmente asimilables. Suprimió el otorgamiento de fianzas o garantías personales de repatriación, estableció las 3 calidades migratorias hasta ahora vigentes: no inmigrante, inmigrante e inmigrado, y circunscribió el Registro Nacional de Extranjeros a las 2 últimas cualidades. Simplificó los requisitos de información para inversionistas, técnicos, peritos o personal especializado, y por último dispuso el establecimiento de estaciones migratorias. Estaciones migratorias principalmente se encuentran en el sur del país. Estas sirven como centro de detenciones de los inmigrantes para una posterior repatriación. A eso se refiere con el término. De la misma manera, el 7 de enero de 74 se publica una nueva ley general de población. En esta dicha norma se suprimió la inmigración colectiva y amplió el beneficio del asilo territorial
a extranjeros de cualquier nacionalidad, definió los criterios para negar la entrada del país o el cambio de cualidad o característica del extranjero, determinó la necesidad de permiso previo de la Secretaría de Gobernación. Los extranjeros adquirieran bienes inmuebles, derechos sobre estos o acciones de empresas. Además, instituyó el delito por el que se sanciona a quienes lucran con migrantes. Aquí, a partir de aquí ya se podían colgar, ¿no?, a los famosos polleros. En julio de 1977, la Dirección General de Población se transformó en Dirección General de Servicios Migratorios, como el antecedente más inmediato al Instituto Nacional de Inmigración. Desde 1989 se creó el programa Bienvenido Paisano para atender a los connacionales que visitan México desde los Estados Unidos, el cual opera actualmente como programa interinstitucional paisano coordinado por el Instituto Nacional de Inmigración. En la década de los 90 se adicionaron las características migratorias de refugiados y asimilados a la Ley General de Población, con lo cual se dio respuesta efectiva al refugio de guatemaltecos que se registró en la frontera de México, en la frontera sur, desde finales de los años 70 hasta mediados de los años 90. Fueron más de 200.000 guatemaltecos, hay que decirlo. El 19 de octubre de 1993 fue creado por fin el Instituto Nacional de Inmigración, el cual tiene por objetivo de la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, al igual que las relaciones de coordinación con las diferentes dependencias de la República Federal que concurrieran en la atención y solución de los asuntos relacionados con la materia. Y así se crea esa institución regulatoria, pero pasarían más de 2 siglos, ¿no?, para tener leyes bien establecidas de control migratorio, que son las que actualmente rigen en la República Mexicana. Hay que decir y repetir el dato de que los extranjeros se duplicaron en nuestra nación entre el año 2000 y 2010, pasaron de medio millón a 1 millón de individuos, y esto generalmente responde más por las cuestiones de globalización y de esta ruptura de fronteras, ¿no?, que para los países que no están desarrollados, pues es una clara tendencia de que vengan extranjeros de países desarrollados a buscar nuevas oportunidades de crecimiento. Bueno, ya hablamos de las actitudes nacionalistas, de por qué no venían, ¿no?, después de la revolución. La xenofobia de los mexicanos hacia los extranjeros sigue latente para algunas nacionalidades. No aceptamos de todo que vengan chinos, que vengan estadounidenses e inviertan en nuestra nación. También sabemos de redes de corrupción. Y bueno, es una pena que en pleno siglo XXI pues no seamos tan abiertos en ese sentido. Y el por qué no estamos tan abiertos en la cuestión migratoria responde más a problemas que ya hemos ido jalando, ¿no?, desde el pasado. Hay por ahí algunos artículos muy buenos en foros de por qué los extranjeros se la piensan 2, 3, 4 veces o 5 para venir a México. Y realmente, si lo piensan un poco, hay bastantes restricciones para ellos. Para un mexicano quizás sea lo de menos, ¿no? Hablar con un extranjero y convivir con él, pero para el extranjero no es fácil interactuar con el mexicano. Hay bastantes trabas que les voy a mencionar de un blog de foro, bueno, de un sitio de foros donde se desarrolla esta cuestión. Se sigue trabajando por momentos, sabemos que quede bien el programa. Si no, creo que grabado queda bien, pero
Igual, gracias por el dato. Am, bueno, en un sitio de foros llamado Éxtasis, hay un usuario que hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué piensa México? Y en un comentario ofrece algunas recomendaciones para los extranjeros en su visita a nuestra república que no deben de hacer. Y de verdad es mucha limitación. Vamos a ir enumerándolas rápidamente, punto por punto. La primera es respetar los recursos naturales, zonas arqueológicas y culturales del país. No por venir a México y pues tratar de adaptarte a la República, tienes que desmadrar, como los mexicanos a veces hacemos, nuestras zonas arqueológicas y áreas naturales protegidas. Ellos con más razón deberían de cuidarlas, y en ese sentido están caminando a este punto. Somos bastante irresponsables con el tiempo. eh, Generalmente tardamos mucho los compromisos, o nos retardamos más bien. No somos nada puntuales, hay que decirlo, y eso es algo que se les menciona a los extranjeros cada vez que vienen a la República. eh, Se habla de esta cuestión de que los mexicanos católicos, en la gran mayoría, y con ello pues claramente no pueden los extranjeros hacer críticas de los dogmas, y en especial del catolicismo. Tampoco se les puede decir a los extranjeros que sacan a la luz estos temas de homosexualidad y demás. En algunos sectores de la población sigue habiendo visiones negativas contra ese tipo de cuestiones, y por tanto los comentarios que emiten los extranjeros en ese sentido deben de ser limitados, porque no todos los mexicanos aceptamos esta cuestión y puede generar problemas. Hay recomendaciones de cómo deben entrar en la iglesia, cómo se tienen que comportar. Sabemos que en los países europeos no tienen una religión, son en su gran mayoría protestantes, y no tienen preocupación al respecto en la cuestión religiosa. Pero en México, como sí existe el catolicismo y infinidad de iglesias, hay un cierto código de comportamiento y de vestimenta que se debe respetar. ¿Cómo? Pues uno, en el caso de los hombres, un pantalón, una camisa, una playera, lo más formal que se pueda. En el caso de las mujeres, cero ropa provocativa, y claramente si vas a una iglesia, pues que mejor que alguna vestimenta tradicional o formal. Que respeten las leyes mexicanas, no porque somos un país que le valga madre lo que hacen sus legisladores en la política. No a todos, hay sectores que les interesa mucho la política. Así se habla de los mexicanos, ¿no? Y se les pide a los extranjeros que sean respetuosos con las leyes mexicanas, a pesar, sí, de que haya mucha corrupción y pues, violaciones a la Constitución mexicana, ¿no? Se les pide también que los extranjeros hablen de temas controversiales. Es cierto que no nos burlamos mucho de nuestra situación, pero emitir cualquier comentario o tratar de limitar sus comentarios críticos hacia nuestra nación para no generar problemas con los mexicanos, ¿no? No hablar de los problemas de México, eso se les recomienda. Tampoco hablar de política con los mexicanos. Tampoco hablar de pues comentarios despectivos, ¿no? De algún tema de novelas, caricaturas. Guardarse de estos comentarios. Se despide a los extranjeros cada vez que vienen a México. Que no se los llaman güerito, ¿no? Güera. En el caso de las personas asiáticas, que no se ofendan si dicen chino
a pesar de que no sean chinos, así decimos nosotros. Y si son de piel oscura, pues que no se ofenden si se dice negrito. A veces, como dicen, es completamente hetero. Ahí está la canción esa de Negrito Sandía. No utilizar palabras altisonantes también se recomienda a los extranjeros. ¿Por qué? Porque también existen términos bastante cacofónicos en el léxico mexicano, llamados modismos. Esta circunscripción cacofónica de la palabra que para todo es utilizada como palabra despectiva en X o Y palabrota, se utiliza la madre, ¿no? Cuando alguien lo van a golpear, le dicen, le van a dar en la madre. Cuando eres un pinche flojo te dicen tienes madre. Cuando la regaste dices chinga la madre. Y así podemos seguir diciendo un sinfín de términos y frases mexicanas bastante comunes, ¿no? en la sociedad mexicana. El machismo también es considerado para los extranjeros. En algunos lugares rurales y pequeñas ciudades aún existe esta cuestión tan yo creo que es la cuestión que más ha avanzado, ¿no? Ya existe poco machismo en la sociedad, pero sí, como dicen, aún en algunos sectores rurales se da esta cuestión tan lamentable, ¿no? Y como cualquier otra cuestión mexicana, el decir salud y el decir gracias cada vez que compramos algo o cada vez que nos ofrecen algo, en otros países de Europa no se utiliza, simplemente es para allá, no se le dicen ni gracias ni nada al pues al que te atiende, ¿no? Y aquí en México sí, y cada vez que se estornuda, pues un salud, cosa que en el extranjero es inexistente, y son recomendaciones que se hacen a los extranjeros, y se les da estas ideas, se les da estos datos de estos términos que utiliza el mexicano común y corriente, y que generalmente sería mejor que los extranjeros no los utilizaran para evitarse los problemas, ¿no? Hay que decir también que somos una sociedad terriblemente autorreferencial. Esa es una limitante y es un dato destructivo en algunos aspectos, porque nosotros mexicanos pensamos como si todos fuéramos iguales, ¿no? Decimos, nosotros los mexicanos somos así, aquí en México somos así, está el de todos somos iguales, ¿no? Esta visión tan, pues que no podemos decir que es mala, pero sí de alguna manera trata de ocultar en una homogeneización, ¿no? de la cultura mexicana el hecho de que todos seamos iguales, cosa que es completamente diferente. En otros países como por ejemplo Brasil, si por ejemplo en una ciudad hay gran cantidad de accidentes automovilísticos, pues ellos no hablan, nosotros los brasileños manejamos como unos salvajes, ¿no? Ellos hablan, ellos, ¿no? Aquellos, este sector de la población, los de la clase tal, manejan horrible, bla, 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 pero nunca dicen que todos los brasileños están relacionados con alguna problemática o con algún fenómeno en específico que se suscitan dentro de su país. Y en México, para todo, decimos nosotros los mexicanos somos así, 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 cuando no todos los mexicanos son así, ni así. Ese es el sentido del por qué también hay bastante limitación para una asimilación cultural por parte de los extranjeros. Es muy complicado para asiáticos, es muy complicado para europeos, en excepción de España, tienen una ventaja del idioma. Es muy complicado para africanos asimilarse en el territorio mexicano, y estas cuestiones tan conocidas y tan elementales están siendo las características y las razones de por qué los extranjeros no vienen a la República y a veces huyen de esta.
Somos muy hospitalarios, somos muy alegres, tenemos una actitud muy positiva, somos muy trabajadores, sí, pero culturalmente a veces, y no todos los sectores, y algunos sectores en específico, pues denostan estas conductas y estos sentimientos xenofóbicos que uno creería que ya no existen en el siglo XXI. Y ahí la cuestión del por qué no vienen, y ahí la cuestión, además de las trabas legales, del por qué convertir en otros países, y esto se nota claramente, ¿no? Porque nuestro país vecino tiene una gran cantidad de inmigración internacional al concentrar el más del 20% de personas extranjeras que residen en los Estados Unidos a nivel mundial. Ahí se los dejo de tarea, ese dato, ¿no? Está grueso, pero es elemental. Si, bueno, en el año 2000, de 30 inmigrantes internacionales, uno estaba en México y 30, o 29 más bien, en Estados Unidos. Es la diferencia de asimilación cultural de ambos países. Es para considerar, es para pensar, es para reflexionar de cómo somos, y no todos, como les digo, pero es importante esta cuestión. Voy a verles por acá. En una página que se llama Machetearte, si así se llama, yo no le puse el nombre, hacen una pregunta. ¿Qué piensan en el extranjero de México? Vamos a leer este fragmento, este párrafo, y se van a quedar sorprendidos. Dice así: por Lidia Saraí, Pedro Infante, Antonio Aguilar, María Félix, Dolores de Río, más cercanamente Silvia Pinal e incluso Thalía, con su casi saga interminable de las Marías, han sido exportados a todo el mundo y han creado una imagen mexicana en el exterior. No es raro encontrarnos con visitantes extranjeros que nos platican que se imaginaban que iban a llegar a un país donde todavía los hombres visten de charro y las mujeres como de edita, visión que se acentúa si platicáramos con personas que son aún más opuestos en costumbres y territorios. Tal es el caso de Oriente. En una encuesta realizada por Crystal Lee en Shanghái, publicada en la revista WOW, a pobladores de ese lugar de entre 20 y 50 años, se obtuvieron datos interesantes de la visión que tienen sobre México. Es curioso que la mayoría vea a México como un país lejano e incluso pensaran que es una isla. No obstante, la mayoría cree que es un estado norteamericano o una réplica de este país, lamentablemente sí lo es. E incluso algunas respuestas dicen, es un país que está en Sudamérica, debajo de Estados Unidos. La impresión que tienen de México es que es un lugar turístico, misterioso, donde se encuentra el Machu Picchu, con gente cálida, dedicada a la producción del maíz, y que viste con sombrerotes de paja y camina entre cactus. Entre los productos mexicanos que mencionaron conocer se encuentra el tequila, el baile latino, el vestuario, las mujeres hermosas y la plata. Al pedirles que describieran cómo son los mexicanos, varios refirieron sus actos, comen tacos y maíz, les gusta el baile de vaqueros, piel oscura, regordetes, y están influenciados por la cultura inca tradicional, tanto en rasgos como en comportamiento, y la moderna cultura norteamericana. Algunos hicieron referencia a la comida mexicana porque han comido tacos en KFC y dicen parecerse a su tradicional rollo de pato. Seguramente en estos momentos hemos soltado una que otra sonrisa al ver las discrepantes contestaciones. Ahora sería interesante enviarles una encuesta de ¿qué pensan los mexicanos de China? ¿Se reirían igual de nosotros? ¿Ustedes creen que sepamos mucho de los chinos? Yo creo que ahí sí estaría canijo, ¿no? Digo, no es que crea que yo como geógrafo podría dar una respuesta más integral, pero hay muchos sectores de la población mexicana que se quedarían de ¿qué? ¿Qué? ¿Chinos? Pues son amarillas, ¿no? Y están chaparros. ¿Y qué? Y pues les gustan los dragones, ¿no? Así está la onda. Hay que decir que hace un año, bueno, un par de años se
reformó la ley de inmigración en México en el 2011, el 3 de febrero. Esta nueva ley de inmigración establece derechos básicos para los miles de inmigrantes que atraviesan o se encuentran en el territorio del país, independientemente de su situación migratoria, incluyendo desde la educación, el servicio médico urgente para preservar la vida, el registro civil y la impartición de justicia. Asimismo, la ley penaliza a quien pretende llevar a cabo o llevar a una o más personas hacia otro país sin documentos y recibiendo una remuneración a cambio. Esta nueva ley de inmigración prevé atender derechos humanos de los inmigrantes, lo cual hasta ahora no se ha hecho porque siguen llegando y siguen siendo ignorados por la sociedad. Pero con esa nueva ley se pretende eso, ¿no? Tratar de dar sus derechos, tratar de que, a pesar de que son inmigrantes, se les atienda su salud, se les atienda en lo más básico que se pueda, para que así puedan moverse hacia el país o el lugar a donde tengan pensado ir. Es una muy buena ley, es una muy buena reforma, creo yo, pero que se aplique en realidad. Eso es lo importante. Para terminar, quisiera enseñarles algunas estadísticas. No son muchas, pero son muy interesantes. Voy a el Desktop Center para que ustedes vean esta parte. Bueno, primero vamos a leer un poco. Deja que se abra. Ok. El estudio se llama Tercera Encuesta Nacional de Inmigración. Es realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el CESOP, y habla en uno de sus capítulos, una de sus partes estadísticas, sobre la actitud hacia los mexicanos, hacia los extranjeros de los mexicanos. Se muestran datos de 2008, 2007 y 2011, con algunas preguntas fundamentales para comprender la aceptación o la negación de extranjeros en nuestro país. Vamos a ver cómo quedaron algunas preguntas que respondieron los mexicanos y se los dejo a ustedes a su consideración. Si ustedes la quieren checar, está en línea, la pueden bajar, es un documento en PDF y vamos a ver las estadísticas que nos dicen. Está muy interesante esta cuestión también. Esperemos que no se trabe o se vea feo. Déjenme ver cómo se ve acá. Creo que se ve decente. Sí, se ve decente. No se ve tan mal, hay que decir. Bueno, déjenme abrir acá. Bueno, esta es la encuesta que les menciono. Son resultados estadísticos de una muestra de más de 1000 mexicanos en todos los estados de la República. Creo que son muy elementales e interesantes a la vez y que vale la pena leer punto por punto. La primera es una pregunta que dice así: en términos generales, ¿qué tan orgulloso está usted de ser mexicano? Mucho, algo, poco o nada. Los mexicanos estamos orgullosos de ser mexicanos. Según en 2007 el 82%, en 2008 el 76% y en 2011 el 81% de los entrevistados. ¿Somos orgullosos de ser mexicanos? Sí, y por mayoría. Otra pregunta: ¿con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? Dice la primera: en México viven demasiados extranjeros, es el color azul marino. En México viven menos extranjeros de los que debería de haber, dice azul color rey. En México vive la cantidad adecuada de extranjeros, dice color cielo.
asociado, y estos son los resultados. El Nacional de diciembre de 2007 prevé un 38% dominante de que en México viven demasiados extranjeros. En el 2008 se prevé que en México también, de igual manera con el 40%, la mayoría opina que en México viven demasiados extranjeros. Y en el 2011 se revierte esta tendencia, aunque hay un choque entre el 33 y el 35% de los que creen que viven demasiados extranjeros y de los que creen que vive la cantidad adecuada de extranjeros. Ninguno dice que viven menos de los que deberían de haber. En ningún momento esta cifra o esta opinión supera a las demás, lo cual quiere decir que los mexicanos, en términos generales, decimos que o hay demasiados extranjeros o ya viven los suficientes, que ya no debería de haber más. Otra pregunta menciona, en su opinión, las personas de otros países que vienen a vivir a México, ¿benefician o perjudican al país? El color rojo dice que benefician, el color verde dice que benefician, el rojo dice que perjudican y los demás no saben. Y interesante acá el dato de Naciones 2007, el 46% dice que benefician al país, ¿sí? Por sobre los que dicen que no, que perjudican. En el 2008 se revierte y dominan los que dicen que perjudican. Aquí está. Y en el 2011 hay una tendencia muy favorable para decir que benefician a el país. Es decir que a lo largo de estos años el mexicano empieza a asimilar y aceptar de que el extranjero en la República pues es beneficioso en amplios sentidos para la sociedad mexicana. Luego en su opinión, ¿no? En esta siguiente pregunta dice, la llegada de personas de otros países a México representa una amenaza a las costumbres y tradiciones nacionales o fortalecen la sociedad mexicana. Para un color rojo oscuro dicen que representan una amenaza a las costumbres y tradiciones nacionales. Para el color rojo claro, que fortalecen la sociedad mexicana, y los demás pues no saben o no contestan. Sin embargo, vemos que en el 2007 la gente decía que representaban una amenaza para las costumbres. En el 2008 se dice que representan también una amenaza para las costumbres con 48%. Y para el 2011 se revierte esta tendencia al decir, y aunque haya una dicotomía bastante exacta, los extranjeros fortalecen, pero con esta tendencia dividida, de opinión dividida, aunque ellos ganan, que fortalecen a la sociedad mexicana. Entonces poco a poco ha habido esta aceptación del extranjero en la República, aunque se tenga la noción de que ya son suficientes y que ya no debería haber más extranjeros en el país. La siguiente pregunta que dice, en su opinión, la llegada de personas de otros países a México fortalece el país debido a que importan sus conocimientos y fuerza de trabajo, o lo debilita porque vienen a quitarle trabajo a mexicanos. En respuestas generales, ¿no? El verde fuerte dice que los fortalece, el verde claro dice que los debilita y los demás no saben. ¿Y qué responde la gente? Pues el chat dice por ahí que por qué no le tocan jamás las encuestas. No sabría decirte la verdad. Yo creo que es cuestión de suerte. Generalmente las empresas de consultoría las levantan por teléfono o en plazas públicas. Entonces si quieres que alguien te encueste, tienes que estar siempre en alguna plaza pública. Generalmente las hacen en ciudades principales, no las hacen en municipios periféricos. Sí lo tengo que decir, las clases de estadística rara vez hacen encuestas en municipios rurales. Si las hacen en los estados, las hacen en la capital del estado, por ejemplo Jalisco, Guadalajara, Tamaulipas, Nuevo Laredo, Quintana Roo,
a Chetumal y así, ¿no? Así, y etcétera, ¿no? O sea, Estado de México, Toluca, plazas públicas. Si quieres que te entrevisten, ve siempre diario a Toluca y te van a entrevistar, te aseguro. Te va a tocar alguna. Hoy en día, todas las casas de consultoría levantan encuestas de lo que no te imaginas, y los trabajos bueno, las investigaciones de encuestas son muy bien pagadas en ese sentido. Por eso es que las hacen. Hay empresas que se dedican a esto y les va de maravilla. Bueno, las respuestas fueron, en ese sentido, en su gran mayoría, pues siempre estuvieron separadas. Yo que dejen pongo acá esto. La dicotomía entre los que creen que fortalece al país los conocimientos de los extranjeros o los perjudica, pues hay una clara tendencia a una desigualdad de opiniones, tanto en los datos de 2007, 2008 y 2011, aunque hay que decir que en la actualidad hay más gente que opina que fortalece a la fuerza de trabajo mexicana, el extranjero, por sobre los que dicen que la perjudica. Y es clara esta tendencia de los mexicanos a aceptar que los extranjeros son buenos, son buenas piezas para tratar de desarrollar con sus conocimientos y sus soportes la fuerza de trabajo del país. Aunque hay mucho mexicano que piensa que vienen solamente a quitarle los puestos a los mexicanos. Otra pregunta más. Dice, en su opinión, la llegada de personas de otros países a México ayuda a la dicotomía porque trabajan con salarios bajos, o la perjudica la economía porque hacen que bajen los salarios. Y aquí sí dicen todos que perjudica la economía porque hacen que bajen los salarios. Obviamente se refieren a las transnacionales, ¿no?, que pagan una miseria a los mexicanos en esta apertura globalizadora. Y tanto en el 2007, 2008 y 2011, pues hay una clara mayoría de los que dicen sí, definitivamente perjudica la economía porque generan bajos salarios y ellos pues ganan mucho. De hecho, una gran cantidad de extranjeros que residen en el país, inmigrantes, inmigrados, ganan más de 10 salarios mínimos. La gran mayoría. Estamos hablando de un porcentaje considerable de extranjeros en México que por negocios familiares, por éxito laboral, pues tienen altos salarios, tienen una gran calidad de vida y tienen pues las facilidades del mundo aquí en la República. Por eso generalmente en los foros a veces encontramos comentarios de extranjeros que dicen sí, váyanse a México, ¿no? Pero no es para todos, no es general. También hay extranjeros que desgraciadamente se quedan en el campo y que viven en una situación bastante precaria. En otra pregunta, dice así: la mayoría de las personas de otros países que viven en México han venido principalmente para huir de las condiciones de vida en su propio país o para aprovechar las oportunidades que ofrece México. En ese sentido, hay una clara mayoría en las tres variables de tiempo, pero no hay una mayoría absoluta. Hay una separación entre los que dicen que vienen los extranjeros porque huyen de su situación, de sus condiciones de vida en sus países de origen, con el 46%, y hay 51% que dice que vienen para aprovechar las oportunidades que ofrece México. Aquí podemos decir que los extranjeros no saben, los mexicanos no sabemos muy bien si los extranjeros vienen a aprovechar verdaderamente el campo de trabajo del mexicano o vienen simplemente por una cuestión de persecución política, de persecución social o económica que los arrastra
a venir a México por un mejor trabajo y mejores salarios, ¿no? Esta concepción creo que es por tantos inmigrantes centroamericanos que residen o que pasan por la República, los transmigrantes, en su intentona por ir a Estados Unidos. Y los que se quedan a trabajar, pues, para aprovechar las supuestas oportunidades mexicanas. Esto es muy interesante. Dice, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la siguiente frase? Cuando hay escasez de trabajo, los patrones deben de dar prioridad a los mexicanos por sobre los extranjeros. Dice la pregunta. Vean las respuestas. En el 2007, perdón, la mayoría dice, sí, de acuerdo, definitivamente hay escasez de trabajo y por lo tanto se debe dar los trabajos a los mexicanos. En el 2008, de igual manera, la mayoría comenta, aunque aquí ya están muy de acuerdo. Y en el 2011, prácticamente el 80% de los mexicanos están de acuerdo, muy de acuerdo, de que en tiempos de crisis solamente los mexicanos tengan trabajo. En fin, sobre incentivar a los extranjeros a que vengan al país, claramente dicen que no están de acuerdo. Hay una mayoría en las tres muestras históricas o de tiempo, en donde más del 50% opina que no deberían incentivarse a los extranjeros a venir a la República, y esto responde también a la necesidad de que ya estamos con los extranjeros suficientes en el país y no queremos más. Sobre la pregunta de si las personas de Centro y Sudamérica que están de forma ilegal en México benefician a la economía, pues ofrecen mano de obra más barata. Dicen que si están de acuerdo o desacuerdo. Están divididas las opiniones, pero más en el lado de desacuerdo. No creen ellos que porque hayan migrantes centroamericanos trabajando en la República, pues mejoran las condiciones económicas, ¿no? Porque de hecho, ustedes lo saben, muchos inmigrantes de Centroamérica y Sudamérica no laboran en la República. Lo hacen de alguna manera ilegal. Algunos por ahí hacen sus chambitas, pero muy aparte. A las mujeres obviamente pues, las violan. Es una desgraciadez. Bachateas más que nada. Sobre si deberían convertirse en mexicanos o ser inmigrados los extranjeros en México para que vivan legalmente. Hay una clara tendencia a las opiniones divididas, pero en 2011 más del 70% está de acuerdo a que los extranjeros de otros países se establezcan legalmente en nuestra nación. Poco a poco hay apertura. Hay esta apertura, ¿no? De los mexicanos hacia los extranjeros. Y bueno, hay más preguntas. Se hacen un sinfín de método, bueno, de cuestionamientos. Por ejemplo, aquí comentan que qué tan de acuerdo están sobre si deberían trabajar en México y luego regresarse. La mayoría están de acuerdo. Acá preguntan si se debería legalizar la permanencia de los inmigrantes indocumentados. También están de acuerdo. Para que una persona se asimile a la sociedad mexicana, ¿qué se necesita? Hablar español es algo fundamental para muchos. También es fundamental que respeten a las mexicanas.
no es fundamental, ni siquiera es necesario que sean católicos o cristianos. Para la sociedad mexicana es intrascendente que practiquen, ¿no?, alguna religión o sean adeptos a alguna secta. Sobre los pagar los impuestos, definitivamente que los extranjeros paguen impuestos es algo que incentivaría mucho la integración de los extranjeros en la República. No estamos muy de acuerdo que voten los extranjeros en las elecciones. Es otra de las tendencias que están aquí plasmadas. Sobre si el gobierno propusiera acuerdos para promover un mayor número de extranjeros y que se vengan a vivir a México, pues hay una clara tendencia en contra. 60% está en contra, solamente 34% a favor. Eso quiere decir que no queremos más extranjeros en la República. Y otra pregunta de las que están aquí, que dice: la presencia de inmigrantes ilegales en México es un problema más o menos grave que en los Estados Unidos. Pues dicen que es menos grave que en Estados Unidos, principalmente porque aquí no hay tantas leyes anti-inmigrantes ni tantas actitudes xenofóbicas, aunque, como les digo, existen, ¿no? Estas serían las preguntas que eran a los ciudadanos mexicanos y que son una idea muy general del subjetivo mexicano al respecto. Les quisiera leer una reseña de este libro de Tierras Extrañas, pero ya no me va a dar tiempo. Lo que sí es que de verdad leanlo, es una muy buena obra, es muy recomendada para que entiendan el porqué de que no vengan los extranjeros a México. Vuelvo a repetir el título, se llama De Tierras Extrañas, un estudio sobre inmigración en México, 1950-1990. Mónica Palma Mora, la autora. La editorial es Colección de Inmigración y ya están varias editoriales: DG Ediciones, Conaculta INA, el Instituto Nacional de Inmigración, la Secretaría de Gobernación, y ¿qué más está por acá? Ay, por ahí se ve una imagen que no debería de verse. Déjame quito esto. Sí. Comentarios, ¿no? La gente aquí que está en el chat. También está acá el Abraham, que está comentando. Y todos los que están aquí, se los agradezco. Déjenme. Ok. Se quitaría. Ahí está. Ya se quitó. Déjenme pongo acá las imágenes. Pues incentivarlos a que lean esta obra. De la página 50 a la página 117 van a encontrar las respuestas a la pregunta: ¿por qué no vienen a México los extranjeros? Los invito a que lean la obra, los invito a que se documenten al respecto y los invito también a que nos vean en otra emisión más desde Enchufe. Por esta ocasión sería todo. Esta vez será especial seguramente la transmisión. Y yo les mando un saludo. Les agradezco a los que me acompañaron y que me ayudaron a ver si esto quedaba bien grabado. Y a todos los que estuvieron por ahí espiando, también muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche y en el Quinto Poder. Ahorita transmito aquí en mi canal, pero allá vamos a estar seguramente la próxima semana, si es que la conexión de mi computadora no me trolea. Les mando un saludo, cuídense
no mandar a algunas cuestiones que quisiera, pero muchas gracias a quienes estuvieron por aquí. Nos vemos y hasta la próxima. Ok.